La sabiduría judía prohibida, el secreto de la prosperidad infinita. Prólogo, el legado de los sabios de Sefarad. Año 1492, Granada. La última fortaleza musulmana en la península ibérica caía bajo los ejércitos de los reyes católicos. Pero en las sombras, lejos de las batallas, un grupo de rabinos sefardíes se reunía en una sinagoga oculta bajo los túneles de la judería. Entre ellos estaba el rabino Yitzhak ben Shlomo, guardián de un conocimiento que, según se decía, podía alterar el destino de los hombres. No podemos permitir que este saber caiga en manos de los ignorantes, susurró el anciano, mientras sus dedos temblorosos trazaban símbolos en un pergamino de piel de cordero. La prosperidad infinita no es un regalo, es una prueba. Y solo los puros de corazón pueden sostenerla sin corromperse. El pergamino, escrito en un hebreo arcaico mezclado con símbolos cabalísticos, contenía los 72 nombres ocultos de la abundancia, una fórmula prohibida extraída de los textos más secretos del Zohar y el Sefer Yetzirah. Según la leyenda, quien dominara su esencia podría atraer riqueza ilimitada, pero a un precio, el equilibrio del alma. Antes de que la Inquisición llegara a sus puertas, los rabinos dividieron el conocimiento en 3 partes y lo escondieron en lugares que solo los iniciados podrían encontrar. Una parte fue enterrada bajo el árbol de la vida en el cementerio judío de Toledo. Otra, escondida en un Sefer Torá en la sinagoga de Córdoba. Y la última, fue confiada a un converso que huyó hacia el Nuevo Mundo, llevando consigo el secreto más peligroso de la Cábala. Capítulo 1. El llamado del destino. Madrid, 2023. Daniel Cohen, un joven historiador judío de 32 años, especializado en la diáspora sefardí, recibía una carta anónima en su apartamento del barrio de Lavapiés. El sobre, de papel envejecido, llevaba un sello de cera con el símbolo del Sin, letra que representaba la presencia divina en la Cábala. Dentro solo había un mapa dibujado a mano y una frase en hebreo. Busca donde la luz y la sombra se encuentran, y hallarás lo que los reyes no pudieron comprar. Daniel, aunque escéptico, sintió un escalofrío. Su abuelo, un sabio de la comunidad judía de Salónica, le había hablado de leyendas sobre un tesoro de los justos, un conocimiento que permitía a sus poseedores prosperar sin esfuerzo. Pero también le advirtió, algunas puertas no deben abrirse, nieto. La riqueza sin sabiduría es una maldición. Intrigado, siguió las pistas del mapa, que lo llevaron a una librería antigua en El Rastro, regida por un hombre llamado Don Samuel, un sefardí de ojos penetrantes que parecía conocer más de lo que decía. ¿Sabes algo sobre los 72 nombres de la abundancia? Preguntó Daniel, mostrando el mapa. Don Samuel lo miró con seriedad, como si evaluara su alma. Ese conocimiento no es para los curiosos. Es para quienes están dispuestos a pagar el precio. ¿Qué precio? El precio es el equilibrio. La prosperidad infinita exige que des algo a cambio. Algunos pierden su fe. Otros, su humanidad. Daniel, movido por la necesidad, su investigación estaba estancada y las deudas lo ahogaban, decidió arriesgarse. Enséñame el camino. Capítulo 2. El primer secreto, el árbol de Toledo. La primera pista lo llevó a Toledo, la ciudad de las 3 culturas. Bajo la luna llena, Daniel se coló en el antiguo cementerio judío, donde, según la leyenda, el rabino Yitzhak había enterrado la primera parte del secreto. Cavando bajo un olivo centenario, símbolo de paz y prosperidad en la tradición judía, encontró una caja de plomo con un pergamino. En él, escrito en tinta roja, estaba el primer grupo de nombres sagrados, acompañados de una advertencia. Quien pronuncie estos nombres con pureza de intención verá abrirse las puertas del Olam Abba, mundo por venir, en esta vida. Pero quien los use con avaricia, atraerá sobre sí el din, juicio divino. Daniel, aunque tentado, sintió miedo. Realmente quería jugar con fuerzas que ni lo. Ese rabinos más sabios se atrevían a tocar. Pero la necesidad era más fuerte. Esa misma noche en su hotel, pronunció los nombres en voz baja, visualizando abundancia. Al día siguiente recibió una llamada. Una fundación judía en Nueva York le ofrecía una beca de 50.000 euros para investigar la herencia sefardí. Es un milagro. Pensó. Pero esa noche soñó con un hombre de túnica negra que le susurraba, el primer paso está dado. Ahora debes elegir, prosperidad o sabiduría. Capítulo 3. La trampa de la abundancia. Con el dinero Daniel viajó a Córdoba, donde la segunda parte del secreto estaba escondida en la sinagoga,
ahora convertida en un museo. Allí conoció a Raquel, una restauradora de arte sefardí que había encontrado un Sefer Torá con páginas ocultas. Este rollo tiene algo extraño, le confesó. Las letras brillan bajo la luz ultravioleta, como si estuvieran vivas. Juntos descubrieron el segundo grupo de nombres, esta vez relacionados con el flujo del dinero y la protección contra el ayin hara, mal de ojo. Pero también había una advertencia más oscura. La prosperidad sin propósito corrompe. Quien acumule sin compartir, será consumido por lo que acumula. Daniel, ebrio de éxito, su investigación era ahora famosa y el dinero fluía, ignoró la advertencia. Empezó a usar los nombres para ganar en la bolsa, influir en personas y obtener contratos millonarios. Pero algo cambió en él, su rostro se volvió más duro, sus ojos perdieron brillo, y una sombra parecía seguirlo. Raquel, preocupada, lo confrontó. Daniel, esto no es normal. Estás perdiendo tu esencia. No me importa. Gritó. Por primera vez en mi vida, tengo todo lo que quiero. Esa noche, mientras dormía, el hombre de túnica negra apareció en su habitación. Has cruzado la línea, Daniel Ben David. La prosperidad que buscas no es dinero, es luz. Y la estás apagando. Capítulo 4. El precio de la codicia. Las cosas se torcieron rápidamente. Sus inversiones, antes infalibles, empezaron a fallar. Raquel desapareció sin explicación, más tarde supondría que había sido protegida por fuerzas superiores. Una noche, al mirar su reflejo, vio que su sombra no lo seguía. Desesperado, buscó a don Samuel en Madrid. «Me están castigando», gritó. «Quiero deshacerlo». El viejo sabio suspiró. «No es un castigo, hijo. Es la ley del equilibrio. Tomaste sin dar. Recibiste sin agradecer. Ahora el universo reclama su deuda. ¿Cómo lo arreglo? Encuentra la tercera parte del secreto. Pero no busques riqueza, busca redención. Capítulo 5. El último secreto, el converso del Nuevo Mundo. La pista final lo llevó a México, donde según los registros, un converso llamado Diego Mendoza había huido en 1492 llevando consigo el último fragmento. Tras semanas de búsqueda, Daniel encontró en un archivo colonial una carta de Diego dirigida a sus descendientes. No usen este conocimiento para enriquecerse. Úsenlo para reparar el mundo, Tikkun Olam. Solo así la prosperidad será bendición y no maldición. En una iglesia abandonada en Puebla, detrás de un altar católico, halló un cofre con el tercer pergamino. Esta vez, los nombres finales venían con una instrucción clara. 1. Dar antes de recibir, el 10% de lo que ganes, maaser. 2. Bendecir cada mañana por lo que tienes, modeani. 3. Usar la riqueza para elevar a otros, no para dominarlos. Al leerlo, Daniel rompió en llanto. Entendió su error, había confundido prosperidad con avaricia, abundancia con egoísmo. Epílogo, la verdadera prosperidad. Daniel regresó a España y, siguiendo las enseñanzas, donó gran parte de su fortuna a causas judías y sociales. Dejó de usar los nombres para beneficio personal y en su lugar, los estudió como una forma de conexión divina. Poco a poco su vida cambió. Recuperó a Raquel, quien había sido protegida por una comunidad cabalística que sabía del peligro. Su investigación sobre los sefardíes se convirtió en un bestseller, atrayendo prosperidad de forma natural. Y lo más importante, encontró paz. Una noche don Samuel lo visitó. «Has aprendido la lección», dijo el viejo sabio. «La verdadera prosperidad infinita no está en el oro, sino en el alma». «¿Y los 72 nombres?», preguntó Daniel. «¿Debo destruirlos?». «No. Guárdalos. Pero recuerda, el poder más grande no es atraer riqueza, sino atraer luz». Moral de la historia, el secreto prohibido revelado. La sabiduría judía prohibida para atraer prosperidad infinita no es un hechizo ni un conjuro. Es una prueba de pureza. Si buscas riqueza para ti solo, te consumirá. Si buscas prosperidad para servir, el universo te la dará sin límites. Como dice el Pirkei Avot, ética de los padres. Quien adquiere palabras de Torá, adquiere vida en el mundo por venir. Pero quien las usa para vanidad, sería mejor que no hubiera nacido. ¿Quieres prosperidad infinita?
No busques los 72 nombres. Busca ser digno de ellos. Fin. ¿Te gustaría una segunda parte donde se explore cómo otros personajes, como un banquero sin escrúpulos o un rabino corrupto, intentan usar el conocimiento con consecuencias catastróficas? El último guardián de la luz. El manuscrito de cuero, escrito en tinta desvanecida por el tiempo, yacía abierto sobre la mesa de roble. Las palabras en arameo antiguo brillaban bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, como si el pergamino mismo respirara. Rabí Eliezer ben Simón pasó los dedos sobre los caracteres, sintiendo el peso de siglos de silencio. Había esperado 30 años por este momento, desde que su maestro, el viejo Rabí Yehuda Anasi, le susurró en su lecho de muerte: no es el conocimiento lo que corrompe Eliezer. Es el corazón que lo recibe. Afuera, la tormenta azotaba Jerusalén. Los truenos retumbaban como advertencias divinas, y el viento arrastraba hojas secas contra las ventanas de la sinagoga abandonada donde Eliezer se refugiaba. No era casualidad que hubiera elegido ese lugar. Bajo las losas del piso, enterrado entre los escombros de un templo olvidado, descansaba el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, pero no el que los hombres conocían. Este era el texto original, el que contenía las claves de la creación, los 72 nombres que, según la leyenda, podían doblar la voluntad del universo. Pero Eliezer no había venido por poder. Había venido por tikún, reparación. 3 días antes, un hombre había llegado a su puerta. Menahem Besler, un banquero de Viena con traje de seda negra y anillo de rubí, le ofreció una fortuna por cualquier fragmento de sabiduría práctica que pudiera extraer de los textos prohibidos. No pido magia, Rabí. Solo una ventaja. Los mercados son crueles, y yo he sido cruel con ellos. Pero ahora necesito asegurar mi legado. Eliezer lo miró a los ojos y vio el vacío. No era ambición lo que impulsaba a Besler, sino miedo. El miedo de un hombre que había construido su imperio sobre deudas ajenas y ahora temía que el castillo de naipes se derrumbara. El dinero que buscas ya es tuyo, le dijo Eliezer. Pero no es suficiente. Nada lo es, respondió Besler con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso estoy aquí. Eliezer cerró la puerta en su cara. Pero esa noche, mientras rezaba el Maharib, una sombra se coló en sus pensamientos: ¿y si el universo le diera a ese hombre lo que pedía? No por bondad, sino por ironía, ¿y si la prosperidad infinita fuera la peor maldición? Ahora, con el manuscrito frente a él, Eliezer entendió. Las palabras no eran un hechizo, sino un espejo. Los 72 nombres no concedían deseos, revelaban la verdad del deseo. Si un hombre pedía riqueza para sí mismo, el universo le mostraría el abismo de su propia alma. Si pedía para otros, las puertas se abrirían. Pero había una excepción. Una advertencia escrita en los márgenes con letra temblorosa: aquel que use el conocimiento para dominar, será dominado por lo que más teme. Eliezer supo entonces qué tenía que hacer. Al amanecer, Menahem Besler recibió un sobresellado con cera roja. Dentro, un pergamino con una sola línea en hebreo. Ven a la sinagoga de Urba al mediodía. Trae lo que más valores. Besler sonrió. Por fin. Ordenó a su chofer que lo llevara al lugar, pero en el último momento cambió de opinión. No llevaría oro ni acciones. Llevaría el contrato, el documento que lo hacía dueño de las deudas de medio continente. Si esto es una prueba, la pasaré, pensó. Demostraré que merezco más. La sinagoga estaba en ruinas, pero la puerta principal, sorprendentemente, se abrió sin resistencia. Dentro, Eliezer lo esperaba junto a una mesa con 2 copas de vino y un candelabro de 7 brazos. Siéntate, dijo el rabí. Besler obedeció colocando el contrato sobre la mesa. Esto es lo que más valoro. El poder de decidir quién prospera y quién cae. Eliezer no tocó el documento. En cambio, encendió las velas una por una. Dime, Menahem, ¿alguna vez has dado sin esperar nada a cambio? El banquero rió. Los negocios no funcionan así. Entonces ya tienes tu respuesta. Las llamas del candelabro se alargaron de repente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Besler sintió un frío en la nuca. ¿Qué está pasando?, preguntó, pero su voz sonó lejana, como si viniera del fondo de un pozo. Eliezer comenzó a recitar.
No en hebreo ni en arameo, sino en una lengua que Besler nunca había oído, pero que su alma recordaba. Las palabras resonaron en su pecho y de pronto vio. No vio oro ni palacios. Vio caras. Los rostros de los hombres y mujeres cuyas vidas había arruinado, el tendero de Cracovia que se ahorcó después de que Besler ejecutara su hipoteca, la viuda de Praga a quien le quitó la casa de sus ancestros, el niño de Varsovia que murió de hambre porque su padre no pudo pagar los intereses. Todos estaban allí, mirándolo. No con odio, sino con tristeza. Esto es lo que más valoras, dijo Eliezer, señalando el contrato. No el papel, sino el dolor que contiene. Besler intentó gritar, pero su boca estaba llena de cenizas. Las llamas del candelabro se elevaron hasta el techo, y el contrato comenzó a arder desde adentro, como si las letras mismas fueran brasas. El banquero extendió las manos para salvarlo, pero sus dedos atravesaron el papel como si fuera humo. No. Logró balbucear. Eso es mío. Nada te pertenece, respondió Eliezer. Ni siquiera tu alma. El grito de Besler se cortó cuando las sombras lo envolvieron. No murió. Peor, recordó. Cada moneda que había robado, cada lágrima que había causado, cada noche que había dormido tranquilo mientras otros sufrían. La prosperidad que tanto había anhelado se convirtió en un peso infinito, una losa de culpa que lo aplastaría por la eternidad. Cuando el amanecer iluminó la sinagoga, solo quedó el candelabro, ahora apagado, y un montón de cenizas con la forma de un hombre arrodillado. Eliezer salió al patio trasero, donde un olivo centenario crecía entre las grietas del muro. Bajo sus raíces enterró el manuscrito para siempre. No es para nosotros decidir quién merece la luz, murmuró. Solo somos espejos. Esa tarde un mendigo llegó a su puerta. Un hombre con las manos llenas de callos y los ojos hundidos por el hambre. Rabí dijo, necesito pan para mis hijos. Eliezer lo miró y sonrió. Sin decir una palabra, tomó un trozo de pan de su mesa, lo partió en dos, y le dio la mitad más grande. El mendigo se fue, pero al doblar la esquina, notó que su bolsillo estaba lleno de monedas de plata. No eran muchas, pero eran suficientes. Y en algún lugar, muy lejos, Menahem Besler despertó en una calle desconocida, con las manos vacías y el corazón lleno. Pero esta vez, cuando un niño le pidió limosna, extendió la mano, y encontró una moneda en su bolsillo. No era magia. Era justicia. El último espejo. Los años pasaron y la leyenda de Eliezer el Justo se extendió como el viento por los pueblos de la región. Algunos decían que era un santo, otros que un hechicero, los más sabios callaban, porque sabían que la verdad rara vez cabía en palabras simples. El rabino seguía viviendo en su casa modesta con las paredes agrietadas por el tiempo y el techo que goteaba cuando llovía. Pero nadie en el pueblo pasaba hambre si él podía evitarlo. Una noche de invierno, cuando el frío mordía los huesos, llegó un forastero a la puerta de Eliezer. Vestía ropas finas, pero su rostro estaba marcado por una sombra que ni la seda ni el oro podían ocultar. Era Isaac ben Shlomo, un mercader rico que había amasado su fortuna explotando a los campesinos de las aldeas vecinas. Los rumores decían que sus almacenes estaban llenos de grano mientras los niños de sus deudores lloraban con el estómago vacío. Rabí, dijo el mercader, inclinando la cabeza con falsa humildad, he oído hablar de tu sabiduría. Dicen que puedes ver el corazón de los hombres. Eliezer lo miró sin pestañear. En el silencio el fuego de la chimenea crepitó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. ¿Y qué es lo que buscas ver en el tuyo?, preguntó el rabino. Isaac ben Shlomo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Quiero saber si Dios me perdonará. Eliezer se levantó, tomó un espejo antiguo de un estante polvoriento y lo colocó frente al mercader. Mira, dijo. El mercader obedeció. Al principio solo vio su reflejo, un hombre bien vestido, de barba cuidada, con anillos de oro en los dedos. Pero entonces, como si el cristal respirara, la imagen comenzó a cambiar. Las ropas finas se convirtieron en harapos, los anillos en costras de suciedad, y el rostro del mercader se deformó hasta convertirse en el de un niño esquelético, con los ojos vacíos y las manos extendidas suplicando un mendrugo de pan. «Basta», gritó Isaac, apartando la vista. El espejo recuperó su superficie inerte. «¿Ves ahora?», preguntó Eliezer.
El mercader respiró entrecortadamente, sudando a pesar del frío. No puedo devolver lo que ya está perdido, murmuró. No se trata de devolver, dijo Eliezer. Se trata de dar. Esa misma noche Isaac ben Shlomo abandonó el pueblo. Al día siguiente los aldeanos encontraron los almacenes del mercader abiertos, el grano distribuido entre los más pobres, y una carta clavada en la puerta de la sinagoga: no soy digno de perdón, pero quizá ellos sí lo sean. El invierno dio paso a la primavera, y Eliezer envejeció. Sus manos temblorosas ya no podían sostener el manuscrito con firmeza, pero sus ojos seguían claros, como si vieran más allá del tiempo. Una mañana, mientras regaba las hierbas de su pequeño jardín, sintió un dolor agudo en el pecho. Se sentó en el banco de madera, sabiendo que no se levantaría de nuevo. Menahem Besler llegó corriendo al oír el rumor. Encontró al rabino sonriendo con el manuscrito abierto sobre sus rodillas. No es justo que te vayas, dijo Menahem, arrodillándose a su lado. La justicia no es equilibrio, hijo mío, susurró Eliezer. Es movimiento. Lo que se quita aquí se da allá. Lo que se rompe aquí se repara allá. ¿Y el manuscrito? Eliezer lo cerró con un gesto lento. Quémalo. Menahem lo miró horrorizado. Pero es tu obra. Tu legado. No, dijo el rabino, tocando su pecho. Esto nunca fue mío. Solo fui un espejo. Menahem obedeció. Las páginas ardieron en la chimenea, reduciéndose a cenizas que el viento se llevó por la ventana abierta. Cuando el último fragmento se desvaneció, Eliezer cerró los ojos. Al día siguiente los aldeanos encontraron el banco vacío, pero el jardín floreció como nunca antes. Y en el lugar donde el manuscrito había ardido, creció un pequeño arbusto de hojas plateadas, que brillaban bajo la luz del sol como si fueran fragmentos de espejo. Los años pasaron. Menahem se convirtió en rabino, y aunque nunca tuvo el don de Eliezer, aprendió a escuchar. Isaac ben Shlomo nunca regresó, pero en cada pueblo por el que pasó, dejó semillas de trigo y monedas para los pobres. Y a veces, cuando un mendigo extendía la mano, encontraba en su bolsillo más de lo que esperaba. No era magia. Era justicia.